Hola, Mariachi. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Blanquita, Carlos, la producción, Carmen Castro, Caosfera, José Antonio Cruz Peinado, a todos nuestros compañeros que nos acompañan aquí en el chat, pues cómo se encuentran. Buenos días, miren. Ahorita que decía Carlos, lo de las industrias armamentísticas, nada más también recordar, fíjense, esta empresa alemana Heckler & Koch, que le ha vendido armas a México y algunas de esas armas han terminado de manera legal, por cierto, y han terminado involucradas en, por ejemplo, el asunto de los estudiantes de Ayotzinapa en 2011 y en 2014. Y también recordando ahorita que mencionaban a Marisela Morales, esta que fue procuradora durante el gobierno de Felipe Calderón, una relación con Genaro García Luna, involucrada con la situación del michoacanazo, el granadazo de lo que ocurrió en Morelia, Michoacán también. Bueno, y esto está también relacionado con el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues que vamos a abordar esto que se da con Israel Vallarta, el caso de Florence Cassés, las acusaciones de ser secuestradores, de pertenecer a una banda denominada Los Zodiaco, que bueno, ahora ya se pone en duda siquiera que existió esa supuesta banda, pero bueno, hay algo que tenemos que mencionar, porque después de 15 años, pues hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a esta situación. Se recomienda a la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero que se repare el daño integral y adecuado al agravamiento en términos de la Ley General de Víctimas, que se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se le brinde atención médica y psicológica a Israel Vallarta, 16 años ya casi, sin recibir sentencia. Y recordarán que el tema surgió otra vez porque en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del caso respecto a los montajes de Carlos Loret. Ahí traen una disputa, pero sale otra vez esta situación que de pronto queda en el olvido. Israel Vallarta, por cierto, que padeció COVID al interior del penal en el cual se encuentra, afortunadamente salió bien, pero se han ido desmontando todas estas cuestiones que fueron hechas durante el sexenio primero de Vicente Fox en el 2005, cuando fueron detenidos, y posteriormente quien realizó el montaje, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos, después se convirtió en el sexenio de Felipe Calderón en el secretario de Seguridad Pública. Bueno, pues ahí está el señor García Luna, preso en Estados Unidos, acusado de cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, pero que pues no le van a tocar este tipo de cosas. Debería de haber una situación. Por ahí hay otro señor, Luis Cárdenas Palomino, que esperemos que en algún momento sea detenido y que sea trasladado a México porque hay acusaciones de tortura en su contra. ¿Qué pasa con esto de Israel Vallarta? Por ahí salió Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, a decir que que todavía había dos procesos en contra, pero son dos procesos derivados de lo mismo, de un montaje. Por ahí está una cuestión de armas que se dice que fueron sembradas y bueno, no dudamos ni tantito. Y qué importante abordar esto porque se relaciona con la fabricación de culpabilidades. Pero miren, quiero agregar esto además. Ya desde el año pasado se estaba haciendo algo por parte de la hermana de Israel Vallarta, Guadalupe Vallarta Cisneros, había tramitado un amparo que ganó para que junto con otros familiares, no solamente se trata de Israel, sino de otros familiares, un hermano de él, sobrinos de Israel, que fueron detenidos, torturados, algunos todavía están en prisión, pero otros ya fueron liberados, porque se han empezado a caer progresivamente todas las acusaciones y la familia de Israel Vallarta pues ha tenido que reunir las pruebas. Se han visto ayudados por algunos periodistas solidarios. Le mandamos saludos a Marta Durán de Huerta, que incluso ha escrito en Proceso respecto a esto desde hace tiempo, pero bueno, habían ganado un amparo junto con otros familiares para tener acceso a los servicios que ofrece la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esto ya se venía trabajando por parte de la familia y bueno, ahí está, acredita la Comisión Nacional de Derechos Humanos que Israel Vallarta fue torturado por la AFI, lo golpearon y quemaron. A 15 años de esto que ha sucedido, bueno, pues va avanzando el caso, pero ya van 15 años de estos sucesos y bueno,
hay otras víctimas que volvemos a mencionar. En el caso de Israel, Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel, los sobrinos de Israel, que son Alejandro, Juan Carlos y Sergio Cortés Vallarta, más otros que por ahí se van escapando, pero cabe mencionar lo siguiente: la importancia de esto es para precisamente denunciar los excesos por parte de autoridades en ese momento de gobiernos panistas, pero que tenían a un señor que durante los gobiernos priistas se formó, Genaro García Luna, el señor de los montajes, que además, fíjense nada más, se ha hablado y ha empezado a salir información de que probablemente se trató de una especie de favor que se le hizo a un señor de apellido Margolis, que tenía un diferendo no con Israel Vallarta, sino con el hermano de Florence, que tenían una situación de un negocio que no resultó, que se tuvieron que ir a tribunales, y en una especie de venganza se le pide un favor a Genaro García Luna, que encarcela, bueno, hace este montaje y encarcela a Israel, a Florence, y esto se va a complicar porque cuando llega el gobierno de Felipe Calderón, García Luna se convierte en secretario de Seguridad Pública, y este montaje que les resultó muy benéfico para su carrera, pues lo continuaron haciendo crecer, acusando a otros familiares de Israel, deteniéndolos, torturándolos, encarcelándolos, y bueno, siempre hubo una situación donde se ponía en duda la inocencia de Israel y de Florence. Hubo una intervención por parte del presidente entonces de Francia, Nicolás Sarkozy, en 2009, y finalmente deriva que en 2013 Florence Cassés sea beneficiada por una determinación de la Suprema Corte de Justicia, donde se pronunciaron, por cierto, Olga Sánchez Cordero y el actual titular del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Ella queda en libertad, o sea, se la llevan a Francia, allá es liberada, y el caso de Israel, pues se queda ahí. Pero si no hubiera sucedido esta intervención por parte del gobierno de Francia, no hubiera sido tan visible el caso. Fue un escándalo mediático, pero no hubiera sido tan visible en el aspecto de que la propia familia y periodistas, la propia familia de Israel y periodistas se fueron involucrando en el caso y fueron buscando información, pruebas, y han ido desmontando toda esta situación que a todas luces es una violación de derechos humanos. Bueno, no queremos tanto mencionar a la señora Isabel Miranda de Wallace, que ha sido una de las férreas opositoras a la liberación en su momento de Florence, o sea, que se la llevaron a Francia, pero pues por ahí se habla también de esta situación, de esta oposición, de esto de decir que no importaba, y son palabras de la señora Miranda de Wallace, por ahí, que dijo que no importaba que se hubieran violado derechos humanos, que lo importante era mantener las acusaciones y la situación constitucional y etcétera. Bueno, pues esperemos que derivado de esto que ha ocurrido, además con lo de la mañanera, pues se le dé celeridad a esto del caso de Israel Vallarta, porque son 16 años sin sentencia. Ya con las modificaciones que se están buscando hacer en las leyes, se está buscando que si una persona no es sentenciada en 3 años, debe de ser liberada. Hay casos donde no hay ya ni parte acusadora ni nada, y son fabricación de culpabilidades, y las personas se pasan 10 años, 11 años, 16 años. Bueno, ahí quién les va a recuperar este tiempo que les han robado, porque la fabricación de culpabilidades, vaya que lo hemos estado abordando en los últimos meses. Y por cierto, también les quiero comentar, relacionándolo con el caso, que hay un informe que se ha dado, esto para el Estado de México, que se llama si mi hijo fuera culpable, que ahí se quede, un primer informe sobre personas injustamente presas, esto en el Estado de México. Se ha presentado para la construcción de la ley de amnistía, bueno, una ley de amnistía que ya ha sido aprobada en el Estado de México, pero muy importante porque son las familias y organizaciones de defensa de derechos humanos y periodistas quienes han puesto en evidencia esta grave situación de fabricación de culpabilidades. Este caso es un caso muy mediático, el caso de Israel Vallarta. Ayer entrevistamos a la hermana de Israel, a Guadalupe Vallarta Cisneros, le mandamos un gran saludo. Estuvimos con la periodista Marta Durán de Huerta, precisamente, que ha llevado este caso, pero que también podrá dar más herramientas para todas las personas cuyos casos no son mediáticos, cuyos casos
son presentados a veces, o fueron presentados a veces, hasta con personas portando armas en ruedas de prensa, a personas a las cuales les fueron fabricadas estas culpabilidades, y de verdad que debe de haber por parte de la sociedad, por parte de nosotros como ciudadanos, una sensibilización de que no todas las personas que nos presentan como supuestas personas culpables lo son. A veces son ya juzgadas incluso por la parte mediática sin que haya habido un juicio de por medio. Bueno, acusaciones con testigos singulares, sin pruebas periciales, sin que haya una situación que realmente pueda demostrar la culpabilidad de las personas, y además todavía más grave, personas que tenían un oficio, que no estaban realizando ninguna actividad ilícita, que pertenecían a una comunidad indígena, que pertenecen a un sector sumamente desfavorecido en la cuestión económica, que de pronto cuyos abogados les pueden decir que se declaren culpables porque supuestamente como primodelincuentes tal vez tengan penas reducidas, lo cual es una mentira, porque de pronto las acusaciones son por delitos de alto impacto. Fabricaciones, por cierto, fabricadas, así como el caso de Israel, que es de secuestro, un delito de alto impacto, que por cierto se han ido incrementando las penas a delitos de alto impacto, pero lamentablemente esto ha afectado a un gran número de personas que no se pueden defender. En el caso de Israel Vallarta, emblemático porque tras 16 años, la familia, periodistas, algunos defensores de derechos humanos, pues han ido desmontando todas las mentiras que realizó Genaro García Luna, y por ahí podemos mencionar, aunque no directamente en el caso, a Marisela Morales, que como decía Carlitos hace un momento, hace rato, pues que la premiaron con un consulado allá en Milán. Por ahí Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, también tuvo un consulado allá en Barcelona, me parece, allá en España. Pero bueno, pues es que hay que luchar de manera decidida para que cambie el poder judicial, que afecta a muchísimas personas y que no está impartiendo justicia. Lo decía el propio ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, que en un país como el nuestro no podía haber justicia mientras se criminalizara la pobreza. Esta situación debe de ser señalada, debe de ser analizada, y nosotros como sociedad apoyar a las personas que han ido demostrando la inocencia de sus familiares. No solamente es el caso de Israel Vallarta, es el caso de madres de familia, de padres de familia, de hijas y de hijos que han tenido que reunir las pruebas, sábanas de llamadas telefónicas, testimonios de clientes, testimonios de personas que estuvieron tal vez en ciertos hechos para demostrar que sus familiares son inocentes, sin embargo siguen en prisión. Si un caso tan mediático como el de Israel Vallarta no ha desembocado en su liberación, a pesar de que se ha manejado esto de que todo fue un montaje, sigue permaneciendo ahí. La familia dice, seguiremos luchando hasta lograr su libertad y la libertad de otros de sus familiares que, como mencionamos, fueron acusados también de pertenecer a esta banda de la cual no se tiene certeza de que haya existido. Entonces, la situación que se presenta ahora también es no olvidar. ¿Qué pasa con estos temas mediáticos? Bueno, un día están en la mañanera, tienen una vigencia de unos días en los cuales están en una cresta de información, y posteriormente se empiezan a olvidar porque surgen otros temas. Es normal, es natural, pero no debemos de olvidar que estas cosas están sucediendo. No debemos dejar de poner la mirada en esto y preguntarnos en qué va el caso de los injustamente presos, en qué va el caso de Israel Vallarta. ¿Habrá celeridad por parte del Poder Judicial para esta situación? Bueno, se ha hablado de la justicia transicional, se ha hablado de las leyes de amnistía, y por cierto, de la ley de amnistía federal dicen que ya liberaron a 3 personas, bueno, no se pueden revelar los nombres, pero pues van muy despacio, y ahora con la ley en el Estado de México, la ley de amnistía, hay una comisión legislativa, una comisión de la sociedad civil y una comisión en el Poder Judicial, porque no pueden ser los mismos jueces, por cierto, que condenaron quienes vayan a trabajar esto de las leyes de amnistía, tienen que ser otras personas del Poder Judicial. Pero sí quisiéramos que esto tuviera celeridad, porque volvemos a mencionar, incluso hay información así de los sobrinos de Israel Vallarta, otras víctimas del caso Cassés que esperan justicia. Esto de que se acredita por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron golpeados, quemados, hubo tortura psicológica. Nos decía Guadalupe Vallarta ayer de los protocolos de Estambul, que son estos para determinar si hubo tortura o no, que
de 4 protocolos de Estambul, 3 fueron positivos a favor de Israel Vallarta y el cuarto no. Curiosamente, el cuarto, pues era de la entonces PGR, la que decía que no había habido tortura. Entonces, bueno, vamos a estar a la espera y revisando esto de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué va a ser la respuesta de la PGR respecto a esto? Que se tiene que reparar el daño integral y adecuado al agravamiento en términos de ley de víctimas para Israel Vallarta, y esperemos que esto se extienda para sus familiares que también se encuentran en esta situación, que ya dijimos sus nombres: Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel, los sobrinos Alejandro, Juan Carlos y Sergio Cortés Vallarta. Pues vamos a ver, Blanquita y Carlos, hacia dónde va esta situación. Es una situación que sí está para el análisis permanente. Definitivo. Definitivamente, mi estimado Arturo, prácticamente nos dejas sin palabras y con mucha indignación, sobre todo porque coincidimos en el hecho de que tenemos un poder judicial que, ay caramba, con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Desafortunadamente, dice un dicho, y sí, por desgracia, el poder judicial, que es un poder autónomo en este país, pues está plagado, por desgracia, de funcionarios públicos que no tendrían que estar allí, que obedecen a otro tipo de intereses, y sabemos también, por todo lo que nos estás platicando y por todo lo que hemos venido escuchando, además, pues que el camino y el cambio no va a ser nada fácil, pero se tiene que empezar en algún momento. Aquí la pregunta es, ¿de verdad aquí ya empezamos? Desde mi particular punto de vista, pareciera ser que eso lo podemos dejar para después, ¿no? Habría que ver, y no me quiero ver muy optimista. Ayer nos preguntaban las personas que estaban en el chat, unas personas, poquitas personas, pero es que es la pregunta importante. ¿Y cómo podemos hacer que esto cambie? Dicen, bueno, sí, se visibiliza, la gente se está organizando. Pues precisamente habría que ver esto que ha quedado muy de lado, pero sabemos que la gente, pues a veces no tiene el tiempo, están dedicados a sobrevivir. Las personas estamos dedicadas de pronto también a sobrevivir. Entonces tal vez no tengamos el tiempo, pero la participación, por ejemplo, para esto de la ley de amnistía, es que hay un grupo de personas que van a estar revisando los casos, y esta parte de la fiscalización de la que tanto se habla, a la cual deberían estar sujetos todos los entes de gobierno, incluyendo el poder legislativo y los que sean. Pero si los ciudadanos no preguntan, no se informan, no revisan y no señalan, miren, esto no está funcionando. Y en el caso de estas situaciones, el ver esta situación de, oigan, este señor que vendía tacos, un taquero, que fue detenido por policías precisamente cuando iba a una tienda y que de pronto lo acusaron de haberse robado un automóvil y que después ya lo estaban acusando de haber secuestrado y de haber hecho eso, que no están viendo las irregularidades del caso, o sea, que no están viendo que el señor no le permitieron comunicarse con sus familiares, que le armaron carpetas de investigación una tras otra para mantenerlo preso, porque cuando se dictaminaba que tenía que ser liberado porque no le habían encontrado nada, ni siquiera podía pisar la calle porque ya lo estaban esperando con otra orden. Y entonces la ciudadanía diría, oigan, ¿qué no están viendo estas irregularidades? O sea, no están viendo que su abogado le dijo que no iba a presentar pruebas a su favor porque entonces era como aceptar la culpabilidad. O sea, ¿qué tipo de abogados también? Entonces, si la ciudadanía participa, revisa esto, lo hace visible y empezar a ver también consecuencias en contra de policías, en contra de jueces por estas actuaciones, de verdad podría empezarse a dar un cambio. Es una situación que yo diría, no lo puedo abordar desde el optimismo, pero qué bueno que empiece a haber colectivos de ciudadanos que dicen, oigan, pues es que ya somos 50 personas, 50 familias que tenemos esta situación donde ha habido incluso hasta resulta que hay coincidencias, ¿no? Un mismo testigo aparece en 5 casos, ¿no? Un testigo que identifica personas aparece en 5 casos. No es irregular, o sea, ya los ciudadanos están organizando y diciendo, miren, este es el actuar de los policías, este es el actuar de los jueces, este es el actuar de los abogados defensores. Bueno, ha habido situaciones donde incluso los jueces le han tenido que decir al fiscal, ¿no? Oiga, haga bien su trabajo porque no lo está haciendo bien. O sea, todavía le enmiendan la plana a los que están acusando, y luego los que están acusando no presentan pruebas, y algunos jueces dicen, bueno, pero es que yo le creo a la persona que está acusando, sí, pero no hay periciales, hay armas sembradas, hay una situación donde la persona ni siquiera estaba aquí en el Estado de México, estaba trabajando en Monterrey,
y no aceptan las pruebas del trabajo en el cual estaba porque no fueron llevadas ante un notario, porque no fueron certificadas por un notario, o sea, de verdad. Pero es importante esto que está sucediendo, que los ciudadanos empiezan a tejer estas redes, a crear estos colectivos, a informarse, a leer. Otra de las cosas importantes, porque lo decía Guadalupe y Marta Durán, decían esto, Guadalupe Vallarta y Marta Durán, no, pues es que hay que leer, hay que informarnos. Guadalupe Vallarta no es abogada, sin embargo ha ido aprendiendo, y muchas de las personas que nos acompañan del colectivo Haz Valer Mi Libertad, por ejemplo Lady Plácido, pues no son abogados, pero se han tenido que poner a leer y revisar que incluso las personas en prisión siguen teniendo derechos. Lo que nos han enseñado es algo muy punitivo, de que si están ahí hay que mantenerlos bajo condiciones deplorables. ¿Y qué pasa con las personas que no son culpables? Bueno, incluso los que sean culpables tienen derechos, siguen teniendo derechos en la prisión y están establecidos, o sea, pueden ver ahí, por ejemplo, Documenta tiene una serie de manuales para revisar esta situación, pero bueno, lo dejamos hasta ahí y continuaremos la próxima semana. Blanquita y Carlos, yo les agradezco por este espacio para hablar precisamente de estos temas muy sensibles. Gracias por haberte quedado hasta el final para ver este video. Recuerda, puedes suscribirte, darle like, compartir con algunos otros que creas les puede gustar el video de nuestro canal. Recuerda, es el canal del Equipazo Informativo con Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Dale like, activa la campanita y de esa manera te enterarás cuando haya contenido nuevo. Y recuerden, el Equipazo somos todos.